Como ya saben, estamos considerando lo que es el libro de Proverbios. Estamos viendo algunos versículos que sobresalen en este precioso libro. Es un libro lleno de sabiduría, lleno de sabiduría. Y sabemos que cuando Salomón escribió este libro, hermanos, él se encontraba, decíamos, en su madurez. Tenía hijos ya grandes, a los cuales él, a través de su experiencia, logra escribir este libro para aconsejar a sus hijos, para que ellos no cometan tantos errores como él los cometió, y para que ellos puedan vivir una vida santa, una vida plena, una vida íntegra, no solamente ante los ojos de Dios, sino también ante la sociedad. Ese es el punto. Ahora, la vez pasada, esta ya es la clase número 4, hablando del chisme. La primera clase que consideramos fue reconociendo el chisme, ¿verdad? Y básicamente identificamos lo que es el chisme, y de eso trató, hermanos, esta clase en particular. Más adelante, punto número 2, consideramos lo que es las consecuencias del chisme. Vimos, hermanos, cómo es que el chisme, lamentablemente, es como un fuego, decíamos, ¿verdad? Un fuego que sale de nuestra lengua y lamentablemente acaba, ¿verdad? Empieza a quemar todo un bosque. Mirad cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y decíamos, hermanos, que lamentablemente después de una quemazón no queda nada vivo, ¿verdad? Y lamentablemente así es el chisme, decíamos, son las consecuencias del chisme. El chisme, hermanos, siempre destruye. En esta ocasión vamos a estar considerando el antídoto del chisme, ¿verdad? El antídoto del chisme. Y vamos a estar viendo aproximadamente 5 puntos que nos son de gran importancia, para que de esta manera nosotros aprendamos cómo detener, ¿verdad? O cómo acabar con el chisme. Número 1, hermanos, vamos a considerar lo que nos dice Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Cuando vamos allí, Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12, dice la palabra, Santiago capítulo 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Basado en estos pasajes, hermanos, saqué a relucir el primer punto de cómo nosotros podemos combatir el chisme. Y el número 1, ahí usted lo puede ver, una manera en la que nosotros podemos combatir, hermanos, el chisme es pensando lo mejor de las personas, ¿verdad? O pensando lo mejor de los demás. Ese es un punto bastante importante. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente, hermanos, cuando no se piensa lo mejor de los demás, ahí es cuando empiezan a llegar malos pensamientos a nuestra mente. Y después, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Empezamos a murmurar o hablar mal, ¿verdad? En contra de nuestros hermanos, nuestros semejantes, nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros vecinos. Eso es lo que empezamos a hacer, empezamos a murmurar. Ahora, algo interesante, hermanos, de esta palabra murmurar que encontramos en este versículo 11, viene del griego katalaleo, ¿verdad? Del griego katalaleo. Esto es hablar en contra de una persona, ridiculizarla, hablar maldades de ella, despreciarla o destruirla verbalmente.
Esto es, hermanos, lo que la palabra catalaleo quiere decir, ¿verdad? O murmurar. Alguien por ahí dijo lo siguiente en cuanto a esta palabra catalaleo. Dice, y cito, no es necesariamente un informe falso, sino un informe, dice, en contra. La intención es la de menospreciar al otro, demostrar desprecio, burlarse, herir, perjudicar y destruir. Todo con el fin de regocijarse en el presunto mal. Entonces es muy, pero muy importante, hermanos, que entendamos esto. Nosotros debemos de siempre pensar lo mejor de otra persona. Todo el tiempo, hermano. Especialmente si es nuestro hermano. Especialmente. Porque cuando no hacemos esto, lamentablemente vamos a empezar a hablar maldades en contra de esa persona. Vamos a empezar, hermanos, a despreciar y destruir a aquella persona con lo que nosotros vamos a hablar, con lo que va a salir de nuestra boca. Y decíamos, hermanos, que no necesariamente tiene que ser un informe falso, pero sí un informe que va en contra de, ¿verdad? En contra de la persona. Ahora, es muy interesante, hermanos, que cuando nosotros no vemos lo mejor en la otra persona, lamentablemente siempre vamos a ver lo peor. Y por mirar lo peor, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, empezamos a querer menospreciar, ¿verdad? Empezamos a querer, hermanos, burlarnos y herir también a la otra persona. Ahora, esto es un punto de mucha importancia, porque aún la Biblia, hermanos, cuando vamos allá a Filipenses 4 y versículo 8, Filipenses capítulo 4 y versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estas son las cosas en las que nosotros necesitamos pensar. Cuando lo conectamos en el contexto al que estamos hablando, hermanos, la palabra aquí, pensar, que encontramos al final, viene del griego logizomai, y esto es mantener un registro, eso es lo que quiere decir. En otras palabras, nosotros debemos hacer lo posible, hermanos, por mantener un registro bueno de las personas todo el tiempo. Cualquier cosa que no sea buena, no hay que registrarla en nuestra mente. Porque cuando nosotros empezamos a registrar solamente lo malo, hermanos, entonces vamos a producir lo malo. Pero cuando nosotros empezamos a ver a la persona de una manera buena, de una manera positiva, ¿verdad? Empezamos, hermanos, a registrar en nuestra mente este tipo de cosas. Y cuando hablemos de la persona, no vamos a decir nada malo, simplemente vamos a hablar lo bueno. ¿Ve? Eso es lo que va a suceder. Por eso es que es bien importante que nosotros mantengamos un registro de las cosas buenas de la persona. Porque mire, todos nosotros tenemos una cuenta bancaria. Todos nosotros. Y sí, cuando una persona se queja y murmura y habla mal de tal persona o de otra persona, es porque lamentablemente la cuenta bancaria de esta persona se le ha estado sacando, ¿verdad? Lamentablemente se le ha estado sacando. Y cuando la persona, hermanos, tiene una cuenta que está en cero o negativo, ¿verdad? Entonces no hay nada bueno allí, no hay nada positivo. O sea, la persona se amarga, es como nuestra cuenta bancaria, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una cuenta bancaria que está más o menos, se defiende uno, pues uno se siente bien, ¿verdad? Se siente tranquilo. Uno cuando va a comer o cuando alguien
te invita a comer, pues de perdido esto, bueno, si no puede pagar por mí, pues de perdido yo aquí traigo, ¿verdad? Para pagar. Te sientes relajado, ¿verdad? Te sientes bien. Pero cuando no tienes dinero en la cuenta, ¿verdad? O sea, no puedes invitar a nadie. Si te invitan, tú tienes que aclarar y decir, mira hermano, la verdad, no tengo dinero. No tengo dinero. Así es que somos 8. Si nos quieres invitar, ¿verdad? Pero cuando otra vez, y esto sucede, hermanos, cuando está nuestra cuenta en cero o negativo, ¿verdad? Estamos preocupados. Y lamentablemente cuando continúa así la cuenta, empezamos a ¿qué? A amargarnos, ¿verdad? Empezamos, hermanos, a sentirnos desesperados. ¿Ve? Bueno, ahora póngalo usted en un término emocional o espiritual. Es igual, ¿ve? Cuando tú estás viendo solamente y te estás llenando solamente de lo negativo de la persona, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Bueno, lamentablemente esa cuenta bancaria no le estás llenando de cosas positivas, de cosas buenas. Y por otro lado, esa cuenta está en cero y está en negativo también. Y lamentablemente empiezas a sentirte frustrado en contra de alguien más, ¿verdad? De otra persona. Y empiezas a hablar mal, a murmurar. Ahora, aquí hay un punto importante también, hermanos. A veces sucede que cuando te juntas con otra persona, hay ocasiones en las que sale a relucir el nombre de otra persona en la plática. A veces pasa eso, hermanos. Todos lo hacemos. Y en ocasiones estamos sentados, ¿verdad? Platicando con nuestro amigo, nuestro hermano, hermana en Cristo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser hermano, un compañero de trabajo, no sé. Entonces estamos ahí sentados, hermanos, ¿y qué es lo que sucede en ocasiones? Bueno, empezamos a platicar y luego de repente introducimos el nombre de alguien, ¿verdad? Ahora, aquí hay dos cosas, aquí pueden pasar dos cosas. Una, introduciste el nombre de alguien, pero si lo haces para hablar positivamente de esa persona, mira, lo que vas a hacer tú, si tú fuiste el que sacaste el nombre y hablaste positivamente de aquella persona, tú vas a sembrarle a la otra persona, le vas a sembrar una semilla buena. ¿Ves? Le vas a depositar amor a la otra persona. Y cuando la otra persona mire a la persona de la que tú estuviste hablando cosas buenas, hasta la va a mirar con alegría. La va a mirar con gozo, con amor, con regocijo. Pero póngalo por el otro lado. Cuando tú sacas a relucir el nombre de otra persona y empiezas a hablar mal de aquella persona, mira lo que estás haciendo. O sea, ¿qué estás sembrando en el corazón con el que estás hablando? Estás sembrando odio, rencor, coraje, tristeza. ¿Ve? Y a veces, hermanos, eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces la otra persona empieza a introducir ese tipo de información en su mente y lo empieza a registrar en su mente, ¿verdad? Y cuando mira a aquella persona, y ha sucedido, hermano, yo sé que a usted le ha sucedido también, a todos nos ha sucedido, a todos aquí somos no es la palabra, no es culpable, todos aquí hemos sido víctimas, gracias hermano, hemos sido víctimas todos aquí, yo lo sé hermano, porque mire, y usted me va a decir que estoy en lo cierto. A veces pasa esto, hermano, miren, de repente tú vas a una campaña, ¿verdad? O una conferencia, y empiezas a saludar a los hermanos, y de repente hay un hermano que no te quiere ver a los ojos. Y te saluda, nuestro hermano, Dios te lo bendiga. Y nunca te mira a los ojos. Y tú sabes que ese hermano platica con aquel hermano al cual tú le caes gordo. Tú sabes eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú te estás dando cuenta, ¿verdad? Que están hablando mal de ti. No te tienen que venir a decir nadie que están hablando mal de ti. La actitud de la persona te revela eso, ¿verdad? Muchas de las veces pasa eso. Y yo sé que a todos nos ha pasado, hermano. Todos hemos sido víctimas de eso. Entonces, ¿qué está sucediendo? El registro, ¿verdad? Se está registrando cosa negativa aquí. Pero el punto es este, dice el apóstol Pablo, debemos de pensar, hermanos, lo que es verdadero, lo honesto, lo puro, todo lo bueno, hermanos, todo lo que tenga virtud, hay que pensar de nuestro hermano, de nuestra hermana, todo lo positivo. Y si hacemos esto, hermanos, vamos a lograr
apagar, ¿verdad? Vamos a lograr apagar el chisme. Esa es una manera en que se puede lograr. Número 2, quédate callado. Quédate callado. Ese es un punto también de mucha importancia. Miren lo que dice Proverbios 10:19, y acá tengo los versículos, hermanos, si es que batalla para encontrarlos. Pero Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Miren lo que dice Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Por último, Proverbios 21:23, este sí lo vamos a leer porque ya no lo alcancé a escribir, ¿verdad? Ya no me iba a caber. Así es que Proverbios capítulo 21 y versículo 23, dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias, ¿verdad? Su alma guarda de angustias. Ahora, todos estos proverbios, hermanos, están hablando verdad. Acuérdense, Salomón, un hombre sabio, un hombre que Dios le dio esta sabiduría, porque él se la pidió a Dios, hermanos. Un hombre que investigó no solamente la naturaleza, sino también al ser humano, ¿verdad? Lo investigó. Entonces él, hermanos, a través de su prudencia, a través de su sabiduría, él viene a escribir estas frases, ¿verdad? Las cuales son frases, hermanos, que nos ayudan a nosotros para mejorar nuestro vivir, ¿verdad? Aquí en la tierra. Así es que, dice Salomón, en las muchas palabras no falta pecado. Y este problema, muchas veces los tenemos aquellos que hablamos más, ¿verdad? Aquellos que hablamos más, lamentablemente. Porque hablamos más, lamentablemente, tarde que temprano, hermanos, de tanto hablar, tarde que temprano, vamos a meter la pata, ¿verdad? Diríamos expresiones coloquiales, ¿verdad? Vamos a meter la pata. Pero ahora, aquellos que son más reservados, ¿verdad? Por otro lado también, hermanos, también tienen que tener cuidado. He oído hermanos que dicen, pues esta persona casi no habla, pero cuando habla, no, hombre, ten cuidado, ten cuidado, ¿verdad? Es que todos, ¿verdad? Todos fallamos en esto, Miren lo que dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, dice Santiago, es vana. La religión del tal es vana. Y ese es el problema, hermanos, del chisme. Mire, el chismoso nunca va a aceptar que él es chismoso. Esa es la verdad. Es como aquel que es orgulloso. El que es orgulloso nunca va a aceptar que es orgulloso. El que es mentiroso nunca va a aceptar que es mentiroso, ¿no? Porque le gusta. Es algo que le agrada. Es algo que lo hace y le sale natural, ¿verdad? Porque es algo, hermanos, en el cual se complace. Y a veces, y eso es lo que sucede, que el pecado es lo que hace, hermano, te ciega, ¿verdad? Te ciega para que tú mismo no alcances a ver tus errores. Pero una cosa dice Santiago aquí, que si alguno se cree religioso entre ustedes, a lo mejor tú te reúnes cada vez que la iglesia se reúne, a lo mejor vas a actividades de la iglesia en otras congregaciones, a lo mejor vas a las actividades de la iglesia local todo el tiempo y a lo mejor siempre lees tu Biblia también. Pero si tú no refrenas tu lengua, pero si nosotros, hermanos, no paramos de hablar y comer, lamentablemente, y comer al prójimo, ¿verdad? Exactamente. Si no paramos de hacer esto, hermanos, dice aquí Santiago, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la religión de nosotros va a ser vana. Entonces, de nada nos va a servir, hermanos, venir todos los domingos, leer la Biblia, evangelizar. De nada nos va a servir predicar, hermanos, y hacer todas estas cosas buenas, que son buenas. De nada nos va a servir si no podemos refrenar nuestra lengua, ¿verdad? De hablar mal en contra de nuestros hermanos y en contra de cualquier persona, hermanos. ¿Ve? De nada nos va a servir. Dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para airarse. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente, decía por ahí alguien comentó por ahí, ¿verdad? No recuerdo quién, pero dijo, por eso Dios nos hizo 2 oídos y una boca, ¿verdad? Por eso Dios nos hizo así, 2 oídos y una boca, para que escuchemos más de lo que vamos a hablar. Sí, y tenía razón, es cierto. Además, de otro modo, Dios hubiera hecho 1 oído y 2 bocas, ¿verdad? Si Dios hubiera hecho 1 oído y 2 bocas, esto quiere decir que hay que hablar más, ¿verdad? Hay que escuchar menos y hay que hablar más. Pero no, la misma naturaleza, hermano, nos dice esto, ¿verdad? Tenemos 2 oídos. Esto quiere decir, hay que prestar más atención antes de decir algo, ¿verdad? ¿Y por qué relaciona el enojo aquí? Porque, hermanos, cuando una persona se enoja, lamentablemente, ¿verdad? Cuando una persona se enoja, es cuando empieza a hablar más todavía, ¿verdad? O sea, cuando alguien te ha herido, cuando alguien te ha ofendido, cuando alguien te ha hecho sentir mal, lamentablemente es ahí cuando el corazón ya no puede resistir eso y te está asfixiando, te está ahogando, te está destruyendo. ¿Y tú qué haces? Lo sueltas, ¿verdad? Empiezas a hablar mal de tu prójimo. Entonces dice aquí, hermanos, Santiago, tenemos que ser más prontos para oír y más tardos para hablar, ¿verdad? Aquí otro punto, hermanos, número 3, ¿verdad? Un punto muy importante también. Detén la murmuración. Detén la murmuración. Mira lo que dice Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Dice Salomón, hermanos, es muy importante que entendamos esto. Mire, pone leña, dice que habla de la leña y luego después habla del fuego, pero después habla del chismoso y la contienda. Esto quiere decir, hermanos, que la leña y el chismoso los pone en la misma categoría, ¿verdad, Salomón? La leña y el chismoso están en la misma categoría. ¿Por qué? Porque la leña es la que produce el fuego, es el que mantiene el fuego ardiendo. Y el chisme, hermanos, por otro lado, ¿verdad? El chismoso es el que mantiene la contienda. No le eches, decimos el dicho, así decimos la expresión nosotros, ya no le eches más leña al fuego, decimos así, ya no le eches más leña al fuego. ¿Qué quiere decir esto? Hey, ya, mejor párale, ¿verdad? Ya no sigas más, ya no sigas hablando, ya no sigas haciendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el fuego va a seguir ardiendo. Y eso es lo que dice Salomón, hermanos. Necesitamos, para que nosotros podamos apagar el fuego, ya no tenemos que sacarle la leña, ¿verdad? Quitar la leña, ya no echarle más leña. Y así es como va a cesar la contienda, hermanos, quitando al chismoso del medio. Y mira lo que dice 2 de Juan 10 y 11. 2 de Juan 10 y 11 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, aquí en el contexto está hablando de los falsos maestros, en particular de los gnósticos. Sin embargo, hermanos, una cosa estoy seguro aquí, que estos falsos maestros estaban poniendo en mal ¿a quiénes? A los verdaderos maestros, ¿verdad? Aquellos que realmente predicaban el evangelio. Iban a casa en casa, hermanos, no solamente introducían su falsa enseñanza, sino que también ponían en mal a aquellos que estaban predicando la sana doctrina también. Pues estaban hablando mal, y esto es chismear, hermanos. Esto es chismear, hablar mal, ¿verdad? Ahora, el problema aquí, hermanos, era el siguiente, que había aquí en 2 de Juan, quienes le estaban abriendo las puertas a estos falsos maestros para que entraran, se sentaban a su mesa, hermanos, les servían de tomar y probablemente hasta de comer. ¿Y qué hacían? Permitían que estas personas les enseñaran. Y después, hermanos, ellos a través de estar con ellos, hermanos, y dejando que los enseñaran, se convertían, lamentablemente, a su evangelio
torcido, ¿verdad? Evangelio erróneo. Ahora, en el contexto que estamos hablando nosotros en cuanto al chisme, también, hermano, necesitamos tener cuidado. Cuando una persona viene a ti y te trae información y quiere revelarte un chisme para dañar, para destruir a otra persona o a un grupo de personas, ahí es donde tú no puedes decirle bienvenido. No importa si es tu mejor amigo. Tú tienes que detenerlo allí, ¿verdad? No le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido vas a participar en sus malas obras. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora, en el contexto otra vez está hablando de los falsos maestros. Ya miramos nosotros la carta de Timoteo, hermanos. Y en el contexto en el que estamos hablando, nosotros tenemos que tener cuidado en no estar prestando atención a este tipo de pláticas, porque eso es lo que le da fuerza, hermanos, al fuego. Acuérdense, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Pero si tú prestas atención a este tipo de historietas, a este tipo de información, hermanos, lo único que va a estar pasando es que le vas a estar dando más fuerza a ese fuego. Y le vas a estar dando más fuerza todavía, hermanos, a aquel que viene con el chisme, aquella persona que está chismeando. Hace un tiempo atrás, miré esta película, hermano, no sé si usted ya la vio, ¿verdad? Merlín, se llama Merlín la película. Ahora, ¿qué de esta película? Bueno, esta película se llama ya en 1998. Algunos de ustedes todavía no nacían. Ya todos estaban. En el 98, hermano, ¿verdad? Allá dice el hermano, ya todavía no nací, hermano. Bueno, en el 98 salió esta película, hermanos. Sam Neill, ¿verdad? Él fue el actor principal, ¿verdad? De esta película que se están viendo ahí, ¿verdad? Ahora, esta es la bruja, ¿verdad? Esta bruja, hermanos, creó a Merlín. Lo hizo a Merlín para realizar por allí una actividad, ¿verdad?, mala, que le iba a traer más poder y más dinero y más popularidad, ¿verdad?, ante el pueblo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, el punto aquí es el siguiente, hermanos. Nadie podía contra la bruja. Nadie. Era sumamente poderosa. Tenía a todo el pueblo atemorizado. Nadie podía con ella. Merlín, a pesar de que se pudo lograr, ¿verdad?, tener mucho poder, hermanos, magia, y lógicamente es una película ficticia, logró tener mucho poder, mucha magia, hermanos, logró dominar el arte de la magia. A pesar de su gran poder, Merlín no podía contra esta bruja tampoco. Y al final de la película, si no la has visto, ni modo, ya lo voy a destruir al final. Pero al final de la película, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Merlín se puso a pensar la mejor manera en cómo destruir y acabar con esta bruja por completo, hermanos. Porque era demasiado poderosa, nadie podía con ella. Entonces dice, tenemos que realizar algo aquí. Y él llegó a una conclusión y dijo, ya sé cómo podemos destruirla. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, al final de la película, cuando está peleando contra esta bruja, hermanos, el poder de esta bruja es inmenso, es mucho más poderoso que el de Merlín. Pero Merlín, hermanos, logró encontrar el punto débil de esta bruja. ¿Y sabe cuál era? El que le ignorara. Que le ignorara. Ese era el antídoto para poder destruir y acabar con esta bruja. ¿Qué hace Merlín, hermanos, cuando está peleando con esta bruja? Él simplemente se voltea, le da la espalda y le ignora. Estando el pueblo allí, hermanos, cuando el pueblo miró lo que hizo Merlín, también el pueblo se volteó de espalda y le dieron la espalda a la bruja, hermanos. Y la bruja empezó a gritar y a aventar magia, pero cada vez, ¿qué es lo que pasaba? La magia era menos, el poder era menos. Cuando la ignoraron por completo, ella se desvaneció.
Lo que mantenía esta bruja en poder, y con esa fuerza, hermanos, era toda la atención que estaba recibiendo del pueblo. Y así pasa también, hermano, lamentablemente con los chismosos. Así pasa. Mientras tú les estés poniendo atención, mientras tú te sientes a convivir y a comer con esas personas, y les des la oportunidad de que te hablen mal, ¿verdad?, de otras personas, se van a mantener fuertes, se van a mantener en el poder y van a lograr destruir, hermanos, mucho, ¿verdad? Pueden lograr destruir toda una congregación, si es posible, también. Por eso es que el chisme cuando empecé este tema, hermanos, decía que el chisme es como una muerte silenciosa, ¿verdad? Una enfermedad silenciosa, ¿verdad? Así es el chisme, una enfermedad silenciosa, hermanos, que lamentablemente le está dañando al cuerpo, Entonces necesitamos nosotros saber quiénes son estas personas para que de esa manera, hermanos, no permitamos que destruyan, ¿verdad?, la congregación por completo. Dice Proverbios 28:23, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. A veces sucede, hermanos, que no queremos nosotros detener al chismoso. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a herirlo. Tenemos miedo que se vaya a ofender, ¿verdad? Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? Permitimos que platique y que diga lo que tiene que decir, sin nosotros poner un alto, ¿verdad? Pero acuérdense lo que dice aquí el Proverbios, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Esto es, ya no le des por su lado, hermanos. Si yo vengo a usted con un chisme, no me dé por mi lado. Si yo me siento con usted y le quiero hablar mal de un hermano aquí en la congregación especialmente, no me dé por mi lado. Usted simplemente deténgame. Dígame, hermano, si me vas a hablar del hermano, si me vas a hablar mal del hermano, de la hermana, por favor, hermano, te ruego, hermano, que no sigas. Detente. Otra vez, es la mejor manera. Y reprende con amor al hermano o a la hermana, ¿verdad? Hay que reprender y exhortar con amor, hermanos. Y yo le aseguro que si hace eso, el hermano a lo mejor se va a enojar o se va a molestar en ese momento, ¿verdad? O la hermana, a lo mejor se van a sentir incómodos, se van a enojar. Pero con el tiempo, si esa persona, hermanos, es honesta en su corazón y realmente quiere hacer la voluntad de Dios, después te lo va a agradecer, ¿verdad? Y va a decir, qué bueno que el hermano me dijo esto. Una hermana me habló para reprenderlo, hermano, o sea, exhortarme con amor, y qué bueno que lo hizo. Bueno, ya no quiero que ande diciendo esto. Y no, yo, no, pues sí, hermana, tiene razón, hermano, tiene razón. Y lo doy gracias a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque es bueno, hermanos, cuando te lo dicen con amor, ¿verdad? Con amor. Ahora, número 4, no te juntes con los chismosos. Mire lo que dice Proverbios 13:20. Proverbios capítulo 13 y versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y luego dice Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lenguas. Y esta palabra, hermanos, entremetas, que encontramos aquí en este Proverbios 20:19, es no te enredes. Esto es, no le des información, ¿verdad? Si te da información, no compartas información con esa persona, porque te vas a enlazar, ¿verdad? Y después te va a pesar. Después te puede pesar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú fuiste honesto y sincero, pero una persona chismosa, hermanos, es un hipócrita, no es sincero, no es honesto, ¿verdad? Y lo único que busca es dañar. Entonces, si tú le das información a esta persona, tarde que temprano te va a perjudicar a ti. Tarde que temprano, eso que tú le dijiste va a salir a la luz y van a venir contra ti.
Y todo lo que esa persona hizo, te lo van a culpar a ti, como que si tú fuiste el que lo hiciste. Entonces, eso pasa. Y dice aquí el Salomón, hermanos, no te vayas a entremeter con ellos. No te metas con ellos. Hermanos, y qué difícil es cuando la persona es un hermano o una hermana en la iglesia. Es más difícil, ¿verdad? Porque sabemos que en el mundo hay muchas personas, hermanos, que lamentablemente así están, porque no tienen a Cristo en su corazón, porque no han obedecido el Evangelio. Hermanos, ¿qué es lo que tienen en su corazón? Está Satanás, son hijos del diablo, ¿verdad? Y es lógico que vayan a actuar así. Pero lo triste viene cuando nosotros, dentro de la iglesia, empezamos a actuar de esa manera, ¿verdad? Ahora, el punto y el problema está en que nos gusta actuar de esa manera. A veces lo hacemos, hermanos, pero no lo hacemos por dañar o por destruir, no. Pero caemos y lo hacemos, o sea, sí. Pero lo triste viene cuando lo hacemos y hasta nos gusta. Nos regocijamos y nos sentimos bien y nos agrada. Ahí viene lo triste, hermanos. Bueno, cuando tú ya has podido identificar al chismoso, entonces ahí es donde tú tienes que reprender. Pero si esa persona no cambia su manera de ser y sigue con esa ruta, tú no puedes juntarte con esa persona. No puedes. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es buena pregunta, ¿no? Sí, hermanos. Miren, porque si usted se sigue juntando con esa persona, ¿qué creen que los demás van a pensar de usted? Eres igualito, ¿verdad? Fíjese, una hermana, y siempre son las hermanas, ¿verdad?, las que vienen a mí. Pero una hermana viene a mí, hermanos, y me dice, oye, hermano, ¿por qué permitiste? Bueno, no lo voy a especificar, ¿verdad? No lo voy a especificar, pero espero que me vayan a entender el punto. Pero viene la hermana y me dice, oye, hermano, honestamente, yo pensé que tú eras igual que aquel hermano. Aquel hermano les hizo mucho daño, hermanos. Les hizo mucho daño. El problema está en que yo fui el que lo recomendé. Ahí está el problema. Entonces yo lo recomendé, hermanos. Yo di la cara por él. O sea, esto es buena persona, ¿verdad? Cuando estos hermanos le abrieron la puerta, él entró y como un lobo rapaz empezó a destruirlos. Y después la hermana me dice, hermano, llegué a pensar que tú eres igual que él. Se siente horrible, hermanos, cuando te dicen eso. ¿Ah? Y gracias a Dios esta hermana, hermanos, ella, puesto que me conocía de años más que esta otra persona, logró mirar que yo no era así, ¿verdad? Pero lo que pasó es que se admiró. Pero ¿cómo es posible que tú no lo hayas recomendado? Es horrible eso, hermanos. Pero el punto está en que esta otra persona también me tenía engañada a mí. Yo no sabía quién era esa persona realmente. Ya cuando hizo todo lo que hizo fue cuando yo dije, ok. Sí tenía yo unas sospechitas, pero otra vez yo trataba de pensar lo mejor de él, hermanos. Pero después, lamentablemente, salió a la luz. Ahora, aquí el punto es ese, hermano. Ya cuando tú sabes que esta persona está dañando, le gusta, lo hace por sacar ventaja y lo hace para destruir, hermano. Entonces, hay que mantenerse lo más posible alejado, ¿verdad? Ya le reprendiste, ya hablaste con él 1, 2, 3 veces, ya lo has hecho, porque fue lo que hice yo con esta persona, hermano. Ya ahora, ¿qué hago? Mejor me retiré, ¿verdad? No digo que no la vas a saludar. Dios me lo bendiga, hermano. Hasta ahí. Pero hasta ahí, hermano. Eso es lo triste, que ya no puedes ir más allá. Uno quisiera, ¿verdad?, de corazón, pero a veces ya no se puede, hermanos. A ti te han herido probablemente también tu confianza. Y muy difícil volver a adquirir la confianza. Es muy difícil. Por eso es muy importante que no te juntes con este tipo de personas, con los chismosos. Ya por último, hermanos, número 5, acuérdense, déjenme les leo un texto antes de leer esto, hermanos. Un pasaje ahí en Tito, capítulo 1.
En Tito capítulo 1, el apóstol Pablo hace mención, hermanos, de un profeta, ¿verdad? Un sabio. Y dice Tito 1:12, Tito capítulo 1, versículo 12. Dice el apóstol Pablo: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Una cosa sí debemos de entender, hermanos, que verdad es verdad, no importa quién la diga, ¿verdad? Verdad es verdad, no importa quién la diga. Aquí el apóstol Pablo, él utiliza a uno de los falsos profetas, hermanos, para establecer una verdad, una realidad a la cual estos cretenses, en la cual estos cretenses vivían. ¿Ves? Ahora, ¿por qué cité este pasaje? Bueno, para justificar el mencionar a este hombre llamado Sócrates. Sócrates, hermanos. Y vamos a hablar de los 3 filtros de Sócrates. Esta es la manera en que Sócrates le hacía para detener el chisme. Esta es la manera, hermanos. Número 1, el filtro de la verdad. Esto es, cuando viene alguien a ti y quiere platicarte algo, lo que tú tienes que preguntar es lo siguiente. Ok, me vas a decir, lo que tú me vas a contar, número 1, ¿es verdad? Número 2, ¿tú lo viste? Número 3, ¿ya lo comprobaste? ¿Ve? 3 preguntas muy importantes. Esa es una manera, hermanos, en la que nosotros podemos hacerle cada vez que venga alguien y nos quiera decir un chisme de alguien o de alguien más, ¿verdad? En este caso. Entonces, otra vez, primero, ¿es verdad? No, pues sí, bueno, ¿tú lo viste? Así como que empiezan a pensarle ya. ¿Ya lo comprobaste? ¿Estás bien seguro? Lo que me vas a contar es verídico, 100%. Hermanos, la mayoría de las veces los chismes, aunque sean verdad, no te platican toda la verdad. ¿Ve? A veces, ¿qué hacemos? Sí, a lo mejor sí es verdad, pero lamentablemente porque el chismoso quiere dañar y quiere destruir, ¿qué hace? Le exagera muchas de las veces, ¿verdad? Exagera muchas de las veces lo que va a decir, o le añade a lo que va a decir. Y a veces ni siquiera lo ha visto, ni siquiera lo vivió, ni siquiera estuvo allí. Pero como alguien más se lo dijo, él se la creyó y ahora él dice, sí, cierto, el hermano es así. Sí, ellos son así. Entonces ya vas y hablas con alguien más y sí, es que así es el hermano, ¿verdad? Pero ¿cómo sabes? Ni siquiera te reúnes ahí tú. Hermanos que han hablado más de usted que ni siquiera se reúnen en la congregación donde usted está. Imagínense. Entonces, dice Sócrates, primera pregunta que tienes que hacer. Es sabio, ¿verdad? Es muy sabio. Ahora, la segunda pregunta, el segundo filtro es el filtro de la bondad. El filtro de la bondad. Esto es, lo que me vas a contar, ¿es algo bueno? ¿Es algo que me va a beneficiar? ¿Es algo que me vas a hacer sentir bien? Entonces, número 1, si pasó el primer filtro de decir, no, es que sí es verdad, ok, yo estuve ahí, sí, ahí estuve, ok, lo comprobaste bien, sí, lo comprobé, es 100% verdad, ok, ya pasó ese filtro, ahora tiene que pasar este filtro, ¿verdad? ¿Es algo bueno? ¿Es algo que me va a beneficiar a mí? ¿Es algo que me va a hacer sentir bien? ¿Ok? Entonces dice uno, ok, ya pasó el primer filtro, bueno, ahora tiene que pasar este segundo filtro, ¿verdad? Hermanos, todo lo que una persona va a hablarte a ti, de otra persona, o de otro grupo de personas, primero tienes que asegurar que sea verdadero, ¿verdad? Segundo, tienes que asegurarte, hermanos, que sea algo bueno, no algo malo. Acuérdense que el chisme es decir las cosas malas de otra persona, ¿verdad? Con el fin de dañar. Eso es el chisme. Hablar cosas buenas de otra persona, eso no es chisme, hermanos. Eso no es chisme. Usted puede hablar lo bueno de todas las personas, de quien quiera, ¿verdad? Aunque no esté presente la persona, ¿verdad? Lo puede hacer. Dios no tiene ningún problema con eso, ¿verdad?
el hablar mal. Entonces, otra vez, es algo bueno. Y número 3, hermanos, el filtro de la utilidad, dice Sócrates. Este es el tercer filtro. Lo que me vas a decir, ¿es necesario que yo lo sepa? ¿Lo necesito para algo bueno? ¿Ve? Ahora aquí, hermanos, este es un punto también muy importante, ¿verdad? Mire, vamos a decir que ya pasó el primer filtro, pasó el segundo filtro. Bueno, el tercer filtro, ¿a quién se lo vas a contar? ¿Cuál es el propósito? Mejor dicho, ¿cuál es el fin de tu plática? Ponte a pensar, ¿cuál es el fin? Ahora, ¿a quién se lo vas a contar? Es muy importante, hermano, porque mire, déjame decirle una cosa. Estamos aquí en la congregación, ¿verdad? Vamos a decir que hay ancianos en la congregación. Vamos a ponerlo así. Hay ancianos en la congregación y ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucedió que tú viste, comprobaste, sabes que es verdad lo que tal hermano o hermana hizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hiciste? Bueno, tú vas y hablaste con este hermano o esta hermana, ¿verdad? Bueno, este hermano no se quiso arrepentir, ¿okay? o no quiere aceptar, no quiso aceptar su error. Entonces tú dices, bueno, yo se lo tengo que platicar a alguien. Ok, vamos a decir, esta congregación tiene ancianos. ¿A quién tienes que ir? Pues a los ancianos, ¿verdad? Lógicamente. A los ancianos. Entonces tú vas a los ancianos. ¿Por qué? Porque esto que a ti que a ti te incumbe, ¿verdad? Que tú lo has comprobado como verídico, que tú has tratado lo mejor por resolver, no se pudo. Entonces tú vas a ir con los ancianos porque ellos están al frente, hermanos, de la congregación. Ellos se supone, ¿verdad?, que son los más maduros, los más sabios, los más misericordiosos, bondadosos, que tienen capacidad para disciplinar, lógicamente. Entonces, tú vas con ellos y se lo estás platicando a ellos. Y no es el fin de destruir, es el fin de corregir, ¿verdad? De corregir y de ayudar a tu hermano. El problema sería que tú supiste, vamos a decir, el hermano salió de la cantina y tú lo viste. Y hasta le tomaste video. Ahorita ya se puede con el celular, ¿no? Hasta le tomaste video y ya van a mira, hermano, el hermano. Ok. Y luego usas eso para no ir con los ancianos, no ir con el hermano, sino más bien lo usas para ir con tus amigos o con hermanos de otras congregaciones o hermanos de la congregación. Vas y les platicas. Y yo lo vi, ¿no? Y aquí está la prueba. Entonces, aquí está algo muy importante. ¿Con quién vas a ir, verdad? ¿Con quién vas a ir? Y otra vez, no es chisme, hermanos. No es chisme cuando tú vas con una persona que tú sabes que esa persona puede ayudar a solucionar el problema, ¿verdad? Pero si la persona no tiene nada que ver con el problema, no tienes que ir con esa persona. No tienes que. Bien. Vamos a continuar, hermanos. Yo creo que nada más queda un tema más del chisme, ¿verdad? Probablemente un tema más. Espero que estemos aprendiendo, hermanos, ¿verdad? De ello. Y pues, como les dije, más o menos 25 versículos de Proverbios que hablan del chisme, hermanos. Muchos versículos, y por eso me estoy tardando más, porque yo creo que Salomón realmente quiso, ¿verdad?, que sus hijos prestaran mucha atención a esto. Y lógicamente nosotros, ¿verdad?, que prestamos mucha atención a ellos. Dios me lo bendiga, hermanos.